Bienvenidos una vez más a Levap Capital. El día de hoy quiero que hagamos un caso de estudio en una operación que realizamos esta semana en la acción de Futu, una operación en contratendencia, y vamos a analizar los pros y los contras y por qué decidí tomar esta operación. Cabe aclarar que no soy muy fan de estas operaciones contratendencia debido a que a veces suelen fallar mucho con respecto y sobre todo con las acciones que traen algún catalizador a la baja o algún catalizador a la alza, pues a veces pueden ser jugadas que no funcionen muy bien. Entonces podemos analizar que lo primero es que teníamos un mercado bastante alcista en Futu. Pudimos ver que tuvo una corrida alcista después del gap casi de 3 velas, que inmediatamente pues es rechazado aquí en el 48.50, como lo podemos ver. Aquí en este punto fue rechazado. Después tenemos un descanso a la media móvil que trata de continuar su corrida alcista, pero pues no es capaz, y lo que hace es dejarnos una zona de resistencia en el 48.50. Tenemos ya como un tipo de doble techo, ¿sí? Después de esta caída vemos que empieza el precio a caer y cae bastante fuerte a recuperar todo el gap. Vemos que recupera casi el 70% del gap inicial, que este sería el gap inicial, y tiene un nuevo retroceso. ¿A dónde? A la media móvil de 20, que pues ya vemos que está totalmente declinada, ¿no? Vemos que tiene el retroceso y da otra entrada para poder seguir ese camino que tenía hacia sus niveles del precio de cierre del día anterior, que vemos que también tiene la media móvil de 200 en esta misma zona, en el precio de cierre del día anterior. Vemos como el precio de Futu continúa cayendo, cae, se lateraliza un poco en la parte de la media móvil de 200, pero continúa cayendo. Cuando teníamos ya todo este movimiento bastante consolidado, a la baja, pues aquí ya podemos estar hablando de una terminación de ciclo. En este caso, pues la terminación del ciclo número 4 del mercado, ¿sí? Y podemos estar entrando en el ciclo número 1 o en una zona de acumulación de precios, ¿sí? Podemos estar entrando en una zona de acumulación de precios para iniciar nuevamente con el siguiente ciclo. Entonces podemos encontrarnos acá que después de la caída que tuvo fuerte la acción, en esta zona el precio empieza a mostrar debilidad. ¿Y por qué debilidad? Porque empezamos a ver bastante volumen en la terminación de la caída, como lo podemos ver acá y como lo podemos ver por acá. Tenemos velas de buen volumen y tenemos esta confirmación en el soporte de los 44.40 aproximadamente. Vemos que encontramos un soporte en los 44.40 que había, en este caso lo veíamos en el nivel 2. En este cuadrito que hay por acá veíamos que había muchísimo soporte en esa zona, ¿sí? Había muchas personas, demasiadas órdenes, demasiada cantidad de acciones en esa zona que no dejaron caer el precio, ¿sí? Habían demasiadas órdenes que no dejaron caer el precio, pues actuó como una zona de soporte. Lo podemos confirmar con los volúmenes que podemos encontrar aquí en la zona abajo, volúmenes bastante grandes para terminar ya una tendencia, un movimiento bajista. En este caso, ¿por qué les hablo que hice una jugada de contratendencia? Porque pues, como bien hablábamos, tenemos el movimiento, todo el movimiento, el ciclo, y hice la jugada de contratendencia al ver la debilidad que ya había por esta zona. Como pueden ver acá, están mis puntos de entrada, que fue uno solo, donde entré en el 44.80. Entonces ya podrán ver más o menos a qué zona fue que yo entré, que les voy a mostrar a continuación. Después de este soporte que hizo el precio con esta vela de cola de piso, tuvo un rally hacia la media móvil de 200. Una vez estando en la media móvil de 200, el precio rebota.
¿sí? Recordemos que la media móvil actúa como soporte o resistencia según sea la zona. Después el precio tiene una caída y se hace una pequeña consolidación en esta zona que tiene como consecución un break, pero que fue fallido. Como podemos ver, en este break se acumula un poco de volumen, lo rompe, pero inmediatamente lo que hace el precio es hacer una finta e irse hacia arriba. Entonces, ¿cuál fue mi motivo de entrada? Mi motivo de entrada era que ya teníamos un movimiento bastante fuerte hacia la baja, que tuvimos el doble soporte, un doble piso en esta zona, y que tuvimos la corrida alcista hasta la media móvil de 200 y no fuimos capaces de superar esta zona, que esta zona pues vendría siendo la zona de soporte mayor. ¿Qué hizo el precio? Si lo podemos ver, hizo una especie de hombro, cabeza a hombro, que es un patrón de reversa. Entonces, si lo podemos ver acá, es un hombro, cabeza a hombro, donde tenemos el hombro, la cabeza, el hombro y el movimiento pues correctivo y continúa su tendencia. ¿Qué pasa? Recordemos que yo opero en temporalidades de un minuto, entonces pues tampoco he estado buscando todo este movimiento que hizo el precio de Futu después de ese hombro, cabeza a hombro, sino que iba pues por un movimiento que me funcionara, un ratio aproximadamente de más de un 3 a 1, si no estoy mal. Y pues aquí estaba mi parámetro, mi entrada estuvo por los 44.80. Acá estuvo mi entrada. El stop mío estuvo por debajo de esta zona. ¿Por qué decidí entrar acá? Porque resulta que ya tenía aquí una confirmación de que este valor no iba a seguir bajando, debido a que se consolida y lo que hacen es que barren stops para los que de pronto entraron en largo por acá, o los que estaban en largo y ya habían ajustado sus stops, y sigue subiendo. Eso es lo que nosotros conocemos como una finta. Entonces, en esta zona fue mi parámetro de entrada. Apenas vi que el precio no tuvo consecución y que la devolvieron fuertemente, entré en largo en los 44.80, situando mi stop por debajo del 60, aproximadamente unos 20-22 centavos de stop, e inmediatamente pues el precio fue a buscar la zona de mi take profit. Tuve dos salidas, tomé un parcial en la zona de los 45.58, que estamos hablando que es esta zona aproximadamente. Esta fue mi entrada, este fue el primer take profit, y el segundo take profit ya me sacó el precio por ajuste de stop. Ajusté mi stop aquí por debajo, lo hice ya vela a vela. Recordemos que ya teníamos un movimiento pues bastante fuerte desde el inicio, entonces no quería tampoco presionarla tanto, y aquí me terminó sacando por stop out, ¿sí? Entonces tuve el ajuste y ese fue la operación que hice, que pues quería compartir con ustedes. Ya si vemos después, el precio viene, se consolida un poco y sigue subiendo, hace una reacumulación, ¿sí? Recordemos las fases del mercado, ¿no? Tenemos estas fases, que es fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Pero recordemos que dentro de las fases 2 y fase 4 tenemos unas reacumulaciones o redistribuciones, que el precio puede subir, acumularse, reacumularse un poco y seguir subiendo, al igual que hacia abajo. El precio baja, se distribuye un poco y sigue bajando para continuar su tendencia. Entonces, eso fue lo que pasó aquí en Futu, y les comparto pues aquí está el file orders para que vean que la entrada fue en 44.80, la parcial fue en 45.58 y el stop estuvo en 45.50, que aquí fue donde me sacó la acción. Así que esta fue un repaso de una de las jugadas y espero que la hayan podido entender, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.